La muerte de Perucho Navarro dejó un silencio extraño en aquellos escenarios donde su voz, sus gestos y aquel inolvidable «no, no, no, no» parecían capaces de levantar a toda una multitud. Durante días muchos esperaron una revelación sobre sus últimos momentos, una confesión oscura o una verdad escondida. Pero Víctor Vuelvas, conocido como El Terror, habló de algo mucho más profundo. Según su recuerdo, la alegría de Perucho no era una máscara creada para el público. Bueno, Aquella energía, maestro, cuando le aquella dé la rapidez gana. para improvisar y esa forma de convertir cualquier instante en espectáculo nacían de él mismo. ¿Cuántos artistas pueden sostener una sala sin depender por completo de un guión? ¿Y cuántos logran que el público sienta que también forma parte del show? Vuelvas no reveló un secreto sobre su muerte. Reveló quién era Perucho cuando se encendían las luces. Y para comprenderlo debemos volver al momento en que dejó de ser solo un cantante y se convirtió en el showman de Venezuela. Para comprender lo que Víctor Vuelvas quiso decir, hay que volver a finales de 1969. Fue entonces cuando Perucho Navarro se incorporó a Los Melódicos, la orquesta dirigida por Renato Capriles, que ya ocupaba un lugar importante dentro de la música bailable venezolana. Perucho llegaba como cantante, pero muy pronto quedó claro que no permanecería únicamente detrás de un micrófono. Entre 1969 y 1980, durante 11 años, su voz acompañó una de las etapas más recordadas de Los Melódicos. Fueron años de viajes, salones llenos, fiestas populares y presentaciones en las que la distancia entre el escenario y el público parecía desaparecer. Era suficiente cantar bien para sobrevivir durante tanto tiempo dentro de una orquesta de aquel nivel. O Perucho comprendió desde el principio que debía ofrecer algo que nadie más pudiera repetir. Cuando aparecía frente a la multitud, no se limitaba a interpretar una letra. Miraba. Escuchaba. Esperaba la reacción de las personas. Si el ambiente estaba frío, provocaba una sonrisa. Si alguien gritaba desde el público, respondía sin perder el compás. Y si la energía comenzaba a caer, utilizaba un gesto, una pausa o su famoso «no, no, no, no» para recuperar la atención. Aquella expresión terminó convirtiéndose en su firma. Pero el secreto no estaba solamente en las palabras. Estaba en el momento exacto en que las pronunciaba. ¿Cómo sabía cuándo interrumpir una canción? ¿Cómo podía convertir una pequeña equivocación o una reacción inesperada en uno de los instantes más recordados de la noche? Ahí comenzó a nacer el showman. Décadas después, el 14 de junio de 2019, durante una entrevista concedida en Barranquilla, Perucho todavía recordaba la exigencia de aquel público. Admitió que los barranquilleros conocían las letras, observaban cada detalle y no aceptaban fácilmente una actuación poco convincente. Sin embargo, también reconoció que había logrado ganarse su cariño. Aquello decía mucho. En 2023, cuando anunció su despedida de los escenarios después de 6 décadas de trayectoria, ya no era recordado únicamente por las canciones. Era recordado por la sensación que producía cuando entraba en escena. Un cantante interpreta una melodía. Un showman transforma el lugar entero. Y eso fue precisamente lo que Víctor Vuelvas vio en él. No una alegría fabricada para las cámaras, sino una velocidad mental y una capacidad de improvisación que muy pocos artistas poseían. ¿Qué había presenciado El Terror para afirmar que Perucho no podía ser sustituido por nadie? Cuando Víctor Vuelvas, conocido durante décadas como El Terror, recordó a Perucho Navarro, no habló solamente de una buena voz. Tampoco se limitó a repetir el título que tantos habían utilizado antes, el showman de Venezuela. Su testimonio apuntaba hacia una cualidad mucho más difícil de explicar: la improvisación. Desde finales de 1969, cuando Perucho comenzó su etapa con Los Melódicos, los espectáculos tropicales dependían de una coordinación rigurosa. La orquesta debía respetar los arreglos, los músicos seguían las entradas. El cantante tenía que recordar cada letra y mantener el ritmo. Sin embargo, dentro de aquella estructura, Perucho parecía conservar un espacio propio. Un territorio donde nadie podía anticipar completamente lo que haría. Se puede preparar una reacción espontánea, puede ensayarse la forma de responder a una persona que grita desde el fondo de un salón. ¿Cómo lograba Perucho alterar una frase sin hacer perder el compás a toda la orquesta? Eso era lo que Vuelvas parecía admirar. Perucho observaba primero. Una mirada rápida bastaba para entender si el público estaba dispuesto a bailar o si todavía permanecía distante. Después comenzaba a probarlo. Una palabra, una pausa, un gesto exagerado. Si recibía una sonrisa, avanzaba. Si escuchaba una respuesta, la incorporaba al espectáculo. No luchaba contra lo inesperado. Lo utilizaba.
Durante los 11 años que permaneció vinculado a los melódicos, entre 1969 y 1980, aquella capacidad se convirtió en una parte esencial de su identidad. Otros intérpretes podían cantar las mismas canciones. Incluso podían repetir algunos de sus movimientos. Pero podían reproducir el instante exacto en que Perucho detenía la música y dejaba al público esperando una respuesta. Probablemente no, porque su talento no residía únicamente en lo que hacía, sino en cuándo decidía hacerlo. Víctor Vuelvas conocía bien la diferencia entre un artista que repite una fórmula y otro que escucha realmente a la multitud. Desde su cercanía con la vida musical de Barranquilla, había visto pasar voces, orquestas y figuras que durante una temporada parecían inolvidables. Muchas desaparecieron cuando cambiaron los gustos, otras quedaron atrapadas en una sola canción. Perucho sobrevivió en la memoria de otra manera. El 14 de junio de 2019, durante una entrevista en Barranquilla, el propio cantante reconoció que aquel público era exigente. Los barranquilleros conocían las letras, recordaban los arreglos y podían detectar cuando un artista no entregaba todo lo que tenía. No era precisamente esa exigencia la que obligaba a Perucho a mantenerse alerta frente a ese público, no bastaba con sonreír. Había que convencer. Por eso, cuando Vuelvas destacó su rapidez para improvisar, también estaba revelando algo más íntimo. Perucho respetaba profundamente a quienes lo miraban. Nunca daba por garantizado el aplauso. Cada presentación era una nueva conquista. En 2023 anunció su retirada después de 6 décadas de trayectoria, pero la imagen que permaneció no fue la de un hombre obedeciendo un libreto, fue la de un artista tomando el control de lo imprevisible. Esa era la verdad detrás del showman. Perucho no actuaba frente al público, actuaba con él, y quizá por esa razón, Barranquilla nunca llegó a considerarlo un visitante. ¿En qué momento aquel cantante venezolano comenzó a ser recordado como uno de los suyos? Para entender la emoción con la que Víctor Vuelvas recordó a Perucho Navarro, no basta con mirar hacia Venezuela. También hay que detenerse en Barranquilla, una ciudad que nunca lo sintió como un visitante pasajero. Perucho nació fuera de Colombia. Sin embargo, durante varios años vivió en Barranquilla, recorrió sus calles, compartió con sus músicos y aprendió a reconocer el carácter de un público que podía ser cálido, pero también profundamente exigente. ¿En qué momento un artista extranjero deja de ser invitado? Cuando una ciudad comienza a sentir que una voz llegada desde otro país también le pertenece. Tal vez ocurrió poco a poco. Entre finales de los años 60 y la década de los 70, mientras Perucho vivía una etapa decisiva, junto a los melódicos, Barranquilla ya se había convertido en uno de los grandes centros de la música tropical del Caribe colombiano. Allí no bastaba con tener un nombre famoso. El público conocía las canciones, recordaba los arreglos, comparaba las interpretaciones, y Perucho lo sabía. Por eso, cada vez que regresaba no podía limitarse a repetir un espectáculo aprendido. Tenía que leer la sala. Tenía que entender si la gente quería bailar, reír o simplemente escuchar una canción que le devolviera algún recuerdo. El 14 de junio de 2019, durante una entrevista concedida precisamente en Barranquilla, Perucho habló de ese vínculo. Reconoció que el público barranquillero era difícil de conquistar, pero también dejó ver el orgullo que sentía por haber ganado su cariño. Aquella declaración no sonaba como una cortesía, sonaba como gratitud. Canciones asociadas a su repertorio como El Año Viejo, El Pompo o El Gavilán Pollero dejaron de pertenecer solamente a los discos y las presentaciones. Comenzaron a escucharse en celebraciones familiares, encuentros populares, emisoras y fiestas de fin de año. Se mezclaron con recuerdos de casas abiertas, mesas compartidas y generaciones enteras bailando juntas. No es así como una canción termina convirtiéndose en parte de una ciudad. No ocurre cuando la gente deja de preguntarse quién la grabó y empieza a recordarla como si siempre hubiera estado allí. Barranquilla no adoptó únicamente la música de Perucho, adoptó su presencia. Lo reconocía por la voz, pero también por sus pausas, sus gestos y aquella manera de hablarle directamente al público. Cuando pronunciaba su conocido "no", la reacción no era la de una multitud observando a un desconocido. Era la respuesta de personas que ya sabían lo que venía y aún así querían vivirlo otra vez. Eso explica por qué su muerte fue sentida a ambos lados de la frontera. Venezuela perdía a uno de sus grandes showmen. Colombia, y especialmente Barranquilla, despedía a un hombre ligado a su memoria tropical. Víctor Vuelvas comprendía esa cercanía porque había observado durante décadas la relación entre los artistas y el público costeño. Sabía que Barranquilla podía aplaudir con entusiasmo, pero también olvidar rápidamente a quien no lograra dejar una huella verdadera.
Perucho no fue olvidado. Pero detrás de aquella naturalidad existía algo que pocas veces se veía desde las mesas o las pistas de baile. Cuánta disciplina necesitaba para hacer parecer fácil lo que en realidad exigía años de experiencia. Desde las mesas, las pistas de baile o las primeras filas todo parecía fácil. Perucho Navarro entraba, sonreía, pronunciaba una frase inesperada y el público respondía. Bastaba un movimiento de sus manos o aquel conocido «no, no, no, no» para alterar el ambiente. Sin embargo, ¿puede algo tan preciso ser realmente producto de la casualidad? Detrás de aquella naturalidad existían décadas de experiencia. Antes de que se encendieran las luces, Perucho debía conocer los arreglos, respetar las entradas de los músicos y entender la estructura de cada canción. Solo así podía separarse momentáneamente del libreto sin desordenar a toda la orquesta, porque improvisar no significaba olvidar la música. Significaba conocerla tan bien que podía alejarse de ella y regresar en el instante exacto. Eso era disciplina. Durante su etapa con los melódicos, entre 1969 y 1980, Perucho aprendió a trabajar dentro de una maquinaria musical rigurosa. Cada instrumento tenía un lugar, cada pausa cumplía una función, pero él encontró la manera de insertar su personalidad sin romper ese equilibrio. ¿Cómo sabía cuándo detenerse? ¿Quién le indicaba que una pausa debía durar 2 segundos más? ¿De dónde nacía la seguridad para responder a un espectador sin perder la entrada siguiente? La respuesta probablemente estaba en la observación. Perucho no miraba al público como una masa anónima. Buscaba rostros, escuchaba reacciones, medía los silencios. Si una broma no funcionaba, no insistía demasiado. Si una respuesta despertaba risas, la extendía. Su espectáculo parecía improvisado porque estaba vivo, pero también porque él sabía cuándo ponerle un límite. Víctor Buelvas entendía ese mecanismo. Por eso su recuerdo no reducía a Perucho a un hombre extravagante. El terror reconocía a un profesional capaz de mantener el control incluso cuando fingía haberlo perdido. Ahí estaba la paradoja. Cuanto más libre parecía Perucho, mayor era el dominio que tenía sobre la escena. Y quizá esa sea la parte que el público rara vez percibe. Hacer reír durante unos minutos puede ser sencillo. Mantener durante décadas una conexión con distintas generaciones exige algo más. Exige memoria, resistencia, atención y humildad para comprender que ningún aplauso está garantizado. Cuando en 2023 anunció su despedida de los escenarios, después de 6 décadas de trayectoria, no abandonaba solamente un oficio. Dejaba atrás miles de noches en las que tuvo que conquistar de nuevo a personas que ya conocían sus canciones. ¿Qué ocurría cuando se apagaban las luces? ¿Quedaba todavía el hombre divertido que todos esperaban encontrar? ¿O aparecía alguien agotado después de haber entregado toda su energía? No conocemos cada respuesta, pero sí sabemos algo. Perucho nunca trató al público como una obligación. Lo convirtió en su compañero de escena. Por eso aquello que antes provocaba risas, hoy produce una sensación distinta. Cada gesto recordado señala una ausencia. Cada viejo video confirma que aquella energía no podía repetirse de manera exacta. Víctor Buelvas no describió a un artista perfecto, describió a un artista irrepetible. Y cuando un hombre así abandona definitivamente el escenario, ¿qué permanece después del último aplauso? Al final, Víctor Buelvas no reveló una conversación secreta, una última frase pronunciada antes de la muerte, ni una historia oscura escondida durante años. Su revelación fue distinta, y quizá por eso resultó más importante. El terror ayudó a recordar que Perucho Navarro no era solamente el hombre que cantaba frente a una orquesta. Tampoco era únicamente la figura divertida que pronunciaba su conocido «no, no, no, no» mientras el público respondía entre risas y aplausos. Era un artista que había aprendido a convertir cada escenario en un diálogo. ¿No es esa una forma más profunda de permanecer? ¿Qué significa realmente desaparecer cuando la voz de una persona continúa sonando dentro de las casas, las emisoras y las celebraciones de quienes crecieron escuchándola? El título de El Showman de Venezuela pudo parecer para algunos una frase publicitaria, pero después de 6 décadas de trayectoria quedó claro que describía algo real. Perucho no recibió aquel nombre únicamente por moverse, bromear o llamar la atención. Lo recibió porque sabía sostener el espectáculo completo sobre sus hombros. Sabía cantar, sabía esperar, sabía escuchar, y sobre todo sabía cuándo romper la distancia entre él y el público. Esa fue la verdad que Buelvas devolvió a la memoria colectiva. La alegría de Perucho no había sido una máscara fabricada para vender discos. Su rapidez para improvisar no era una sucesión de accidentes afortunados.
Detrás de cada momento aparentemente espontáneo existían experiencia, disciplina y un conocimiento profundo de las personas que tenía delante. Por eso su ausencia no puede medirse únicamente por el silencio de un micrófono. Venezuela perdió una de las figuras más reconocibles de su música tropical. Barranquilla despidió a un hombre al que había aprendido a considerar cercano. Y el Caribe entero perdió una manera de entender el espectáculo que pertenecía a otra época, una época en la que el artista debía ganarse al público frente a frente, sin esconderse detrás de efectos ni de una producción excesiva. ¿Quién ocupará ahora ese lugar? Probablemente nadie de la misma manera. Otros cantantes interpretarán aquellas canciones, otros intentarán repetir los gestos. Incluso podrá volver a escucharse aquella frase que lo acompañó durante tantos años. Pero la imitación nunca podrá recuperar el instante exacto en que Perucho observaba una sala, comprendía su ánimo y decidía qué hacer a continuación. Ahí estaba su verdadero talento. Cuando en 2023 anunció su retiro, las luces comenzaron a apagarse lentamente alrededor de su carrera. Sin embargo, el personaje que había construido no quedó encerrado en el pasado. Permanece en las grabaciones, en las historias de quienes lo vieron actuar, en la memoria de Barranquilla, y en cada persona que al escuchar aquellas primeras notas todavía espera que una voz interrumpa la canción y vuelva a decir «No, no, no, no». Perucho Navarro abandonó el escenario, pero el showman de Venezuela nunca terminó de despedirse.